queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente aquí con ustedes. La semana pasada iniciamos este tema de identidad y veíamos quién soy y veíamos cómo esta es una pregunta que es un gran interrogante y nos encontramos muchas veces sin saber cómo responder a ella. Necesitamos para responderla saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro valor, pero también hacia dónde vamos, o sea, cuál es nuestro destino. Estas son 4 palabras que hemos tratado. La semana pasada iniciamos con nuestro origen y empezamos también con el tema de cuál es nuestro propósito. Así que hoy vamos a continuar con eso. Veíamos que el mundo nos da respuestas mundanas. Incluso nuestra mente se inventa respuestas, ¿verdad? O nos creemos las respuestas que nos dan otras personas y así pasamos poniéndonos máscaras tratando de identificar quiénes somos. Pero dijimos que vamos a responder a esta pregunta, ¿quién soy?, con la palabra de Dios. Iniciamos viendo cómo la palabra de Dios nos daba 3 preguntas y me llamó la atención que el video de la anécdota empieza con lo que dijo Job. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Lo dijo Job en momentos de angustia. Lo dijo David también en 2 oportunidades, les comentaba yo. La primera lo dijo en relación a la posición del hombre dentro de la creación, porque dice en Salmos 8, 4, 5 que nos hizo un poco más pequeños que los ángeles, y eso por un tiempo. Pero también David se preguntaba, ¿quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hombre? Para que Dios lo pruebe, para que Dios se ocupe de él. Así que de esas 3 preguntas y vimos varias respuestas. La primera es porque somos creación de Dios. Dios nos crió y, como decía Ángel hace un momento, nos hizo a su imagen y semejanza, no con otro modelo. El modelo fue Dios mismo y sobre él nos puso imagen y semejanza. Pero vimos que esa imagen y semejanza en un momento de la creación se perdió o se ocultó a causa del pecado. Y por eso la necesidad de que el Señor Jesucristo viniera a redimirnos. Y también veíamos que a pesar de que está oculto esa imagen de Dios que no ha salido en su plenitud, veíamos que hay 3 características en el ser humano que nos diferencian del resto de la creación. Una de ellas es la conciencia de nosotros mismos, la otra es que somos seres pensantes, que razonamos, que podemos decidir qué es bien y qué es mal y tomar lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y somos relacionales. Dios no nos hizo para estar aislados, apartados. Él nos crió con un propósito y ese propósito tiene que ver con estas características. Iniciamos viendo el propósito que también estaba plasmado en esa cita que yo les compartí en Génesis 1, 26 al 28. Y ahí dice que el plan de Dios inicial era que el hombre no solo fuera una expresión de él, sino que al mismo tiempo señoreara, o sea, tuviera autoridad, tuviera poder, cogobernara con él. Como vimos, esto se perdió a causa del pecado y por eso es que el Señor Jesucristo bajó. Fue necesario que Dios mismo bajara a este mundo y viniera como el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Y leíamos en Juan, en el primer capítulo, versículos del 9 al 13, está esa declaración tan preciosa que dice que a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor, Dios Todopoderoso, les dio un poder, una potestad, ser hijos de Dios. Y veíamos que esto no es una obra por nuestras obras o por nuestros deseos, incluso no es por el deseo humano, es por el deseo de Dios y por la obra de Dios que Él nos hace renacer, como le explica Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, le dice, y nacemos del agua y del Espíritu, por la obra de Dios en nosotros, por Jesucristo. Hicimos una declaración hace 8 días, hicimos esa declaración de Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti y gracias por lo que has hecho en mí. Y ahí terminamos diciendo realmente qué grande y maravillosa obra es la que el Señor ha hecho con nosotros.
Pero quiero que me acompañes hoy. Por eso fui muy rápido en esta introducción. Y quiero que vayamos al mismo evangelio, al capítulo de Juan 17. Porque allí Jesús mismo está haciendo una declaración a través del apóstol Juan. Cuando la tengas, me levantas tu mano. Aquí puedo ver algunos que están por ahí. Y la vamos a leer, esta declaración que está en el evangelio de Juan, capítulo 17. ¿La tienes ya? Ya. Amén, gloria a Dios. Y vámonos a ir, vamos a leer desde el versículo 1, Ángel, del 1 al 3, por favor. Ok. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, gloria a Dios. Amén. Es una cita que muchas veces pasa desapercibida. En la palabra de Dios la leemos muy rápido, pero vamos a analizar un poquito lo que dice la palabra de Dios. Primero, ¿quién es el que está hablando? Dice aquí, estas cosas habló ¿quién? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo, que dice que levantando los ojos al cielo le hablaba al Padre, le hablaba a su Padre, al Dios eterno, a nuestro Dios que está sentado en su trono, y le decía, reafirmando delante de todos la obra de Cristo, decía en ese momento: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Fue un momento de hablar de Jesús al Padre delante de todos, un testimonio de una oración pública. Pero miren lo que dice el versículo 3, y esta es la vida eterna. Y quiero que subrayes aquí esto, porque esta es la declaración que Jesús da de lo que es eternidad. Eternidad, muchos lo piensan en función del tiempo, pero eternidad va más allá de lo que es tiempo, porque Jesús dice que vida eterna es conocer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, y a Jesucristo, a quien has enviado. Subráyalo, por favor, hermano, que estás en tu casa hoy. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Es un conocimiento, es una relación. La vida eterna es más allá de tiempo, es relación, es profundidad con Dios. Con Dios el eterno. O sea, ¿cuándo terminaremos de conocer a Dios? Por eso es necesaria la eternidad, porque es imposible conocerlo en un tiempo. Aquí apenas vislumbramos un poquito de lo que Dios es, pero Jesús está haciendo esa declaración. Él vino para que tengamos vida eterna. O sea, que podamos tener relación con Él y conocimiento profundo de Él, el cual no se alcanza aquí en esta tierra. Aquí en este tiempo vamos a empezar a conocer a Jesús. Tenemos ciertos luzazos del Dios eterno, pero por eso era necesario que Jesús viniera, para que llegada la hora, Él diera su vida por ti y por mí, para una relación con Él. En Lucas, en el capítulo 19:10, Jesús dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el versículo de Primera de Juan 3:8 dice también otra de las obras de Jesús. Dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Yo les comenté, en el Edén se perdió o se ocultó, tal vez podría yo decir más bien, quedó oculto el nombre de Dios en la profundidad del corazón del hombre, tapado por capas de mentira, de oscuridad. Pero Jesús vino a buscar ese nombre de Dios en nosotros. Amén. Vino a buscarnos a la profundidad nuestra y a sacarlo a luz, a salvar lo que había sido perdido, la comunión y la relación de nosotros con Dios, y a deshacer todas esas obras de tinieblas en el corazón del hombre. Amén. Lo dice la palabra de Dios, por eso sabemos esa obra de Dios. Esta es parte
parte del conocimiento que Jesús nos está dando de cuál es su obra, cuál es lo que Él vino a hacer, porque Él quiere completar un propósito en nosotros. Y vamos viendo que ese propósito es que tengamos vida eterna con Él. El eje de hoy, del tema de hoy, está en la cita que está en Efesios. La hemos leído muchas veces. Nos vamos a ir a Efesios 1, al capítulo 1 de Efesios, donde Pablo hace declaraciones acerca del valor. Ya hablamos de origen, hablamos de propósito, que es vida eterna, que es relación con Dios, pero en este momento vamos a centrarnos en esa tercera palabra, que es ¿cuál es nuestro valor para Dios? No lo que usted piensa que usted vale. No es lo que dice el mundo que usted vale. No es lo que la iglesia dice que usted vale. Es lo que Dios dice que usted vale para Él. Y ese es el valor que nos determina. Amén. Y nos sostiene. Así es. Así que vámonos, por favor, a Efesios capítulo 1. Y en este capítulo nos vamos a detener en varias declaraciones que hace Pablo en un momento en que él ha entendido muchas cosas acerca de sí mismo. Amén. ¿La tienen ustedes? Y le voy a pedir a Ángel que lea versículo por versículo y lo vamos a ir viendo y analizando uno por uno. Ángel, por favor, empezamos con el versículo Efesios 1:3. Ok. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Vamos a ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hablemos bien de Dios el Padre. Eso quiere decir bendito. Bendición es hablar bien. Hablemos bien de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón vamos a hablar bien de Dios? Miren, vamos a hablar bien de Dios porque dice aquí algo tremendo. Nos bendijo. Este verbo está en pasado. No nos está bendiciendo hoy o nos va a bendecir. Él ya habló bien de nosotros. Él dice con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto nos lleva precisamente a la creación. Al momento cuando Cristo habló palabras y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios nos estaba dando de Él mismo, y no hay mayor bendición que tener ese sello de Dios en el corazón. Él estaba diciendo cómo iba a hacernos a nosotros, así que la bendición fue hecha desde la eternidad pasada, derramando su misma esencia sobre nosotros, bendición espiritual y en los lugares celestiales y a través de Cristo. Y dice el versículo 4, pasamos al versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Subraye, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito, que fuéramos santos y sin mancha. Pero lo primero, escogidos. O sea, tenemos un valor inmenso, porque estoy hablando de valor. Primero, porque Él ha hablado bien de nosotros y ha determinado quiénes somos y ha puesto su mismo ser en nosotros. Pero no solo nos habló bien, nos bendijo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted no fue que vino por sus gracias a los pies de Jesucristo o que lo recibió porque se le iluminó en un momento. No, Jesús lo escogió a usted. Dios el Padre lo escogió a usted. Y sabe, no había sido ni siquiera criado este mundo y usted ya estaba en los mentes de Dios, en su corazón, en su memoria, para traerlo a la existencia. Él pensó en usted antes de la fundación del mundo y lo pensó para que fuera santo, para que estuviera apartado y fuera perfecto y sin mancha para Él. ¡Qué maravilla! Amén. Precioso, ¿no? Así es. Ahora vámonos al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Dice la palabra de Dios:
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire lo que dice aquí. Bendecidos, escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero además nos predestinó, y esta palabra nos ha traído a veces mucho confusión porque pensamos que unos sí y otros no, ¿verdad? Algunos piensan eso, pero mire, aquí dice que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió y predestinó en amor el destino de la humanidad a que fuéramos adoptados hijos, a ser adoptados, a ser redimidos, a regresar a la esencia que Él quería. Lo hizo en amor y porque Él quería hacerlo. No nos destruyó y hizo otra creación, sino que esa creación que había caído, el Señor en amor dijo: voy a enviar a mi Hijo para que vuelvan al propósito original para el que los críe, para que estén conmigo y tengan esta relación que se perdió por un tiempo, pero no en la eternidad, por el puro afecto de su voluntad. Amén. Y en Efesios 1:6 nos dice ¿para qué? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Porque quiere que nosotros estemos tan contentos que de nuestros labios fluya bendición y alabanza para Él, porque hemos sido recibidos de nuevo sin tener nada, ni por qué ni razón. El Señor nos amó y para alabanza de su gloria lo hizo. Así que en el versículo 7, y este lo voy a leer yo, dice así: aceptóse en el amado, termina el 6, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y esta palabra, redención, es muy importante que la entendamos y por eso quiero detenerme aquí un momento. La palabra redención quiere decir básicamente liberar, levantar del polvo. ¿Y liberar a quién? Liberar a aquel que está en esclavitud. Antes, cuando nosotros no habíamos todavía creído en que Jesús es el Hijo de Dios y le dijimos: ven a mi corazón, te entrego mi vida, sé tú el rey de mi corazón, cada uno de nosotros era un esclavo de Satanás y de sus huestes. Estábamos bajo el poder de la maldad y del maligno. Amén. Estábamos condenados a muerte y a perder toda la eternidad con Dios. Pero Jesucristo, muriendo en la cruz, pagó el precio para soltarnos de esa esclavitud. Le quitó al diablo el poder de la muerte, le arrebató las llaves del Hades, rompió las cadenas de esclavitud que nos tenían en atadura a Él, en temor y sin poder decir yo quiero ser libre, porque no se podía. Pero cuando Jesucristo pagó con su sangre el precio de nuestra vida, fueron rotas esas cadenas. Yo escuchaba la alabanza que esta mañana los jóvenes hacían y cada una de ellas, la primera que cantamos fue: hay libertad en la casa de Dios. Mire, la casa de Dios no es esta que estamos aquí nosotros. La casa de Dios es usted, el templo de Dios es usted. Hay libertad en usted porque Jesucristo pagó el precio de su vida. Y esa libertad no solo es para danzar y para gozarnos, esa es una expresión externa, pero hay libertad para decirle que no al pecado. Hay libertad para proclamar la palabra de Dios. Hay libertad para conocer a Dios profundamente. Hay una libertad que nos dice que somos hijos de Dios y que lo podemos proclamar. Podemos elegir a diario si hacemos o no la voluntad de Dios. Antes no podíamos, sabíamos que estaba mal lo que hacíamos, pero no podíamos elegirlo porque no teníamos ni libertad para nada. Estábamos en completa oscuridad y en completa sumisión al maligno. Amén. Terrible, pero así
Esa es la realidad. Y así están todavía hoy muchos hombres, así están hoy muchas mujeres, atados. Por eso el proclamar la verdad a través de los seminarios de vida abundante es necesario. Por eso invitar es necesario. No perdamos la oportunidad para este seminario del 21 de agosto. Vale la publicidad de un momentito. Hay algo interesante en la palabra redención. La palabra redención quiere decir algo se perdió y lo estamos recuperando. El hombre en el Edén se vendió, es una forma, se vendió al enemigo, se vendió a la voluntad de Satanás, por lo tanto cayó bajo el poder de las tinieblas. Jesucristo ha venido y ha pagado, y con el pago ha rescatado lo que siempre fue de él. Amén. Eso es, nosotros nos perdimos, y este punto es básico. Nosotros, los hombres, la naturaleza humana, Adán y Eva, nosotros nos vendimos al enemigo, pero el amor de Dios ha sido fiel. Y ahí está Jesucristo y su plan de salvación. Nos viene a comprar, imagínense, a comprar lo que éramos de Él. Amén. Qué tremendo. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir con esta cita de Efesios, por este capítulo. Hemos visto benditos, o sea, Dios nos bendijo ya, nos eligió, nos predestinó a ser hijos adoptados por su afecto, el puro afecto de su voluntad, y estábamos hablando. Nos ha redimido, y no solo redimido, en el versículo 7 decía, y también perdonó nuestros pecados. Él lanzó toda esa maldad que habíamos hecho atrás de sus espaldas, al mar del olvido, para ya no verlo más, porque Él nos ve a través de su Hijo. Amén. Pero mira lo que dice en el versículo 8, ¿podrías leer el 8 y el 9, por favor, Ángel? Voy a repetir el 7 para agarrar. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que mira, no solo nos ha redimido, no solo nos ha levantado, nos ha bendecido, escogido, qué preciosas palabras que hablan del valor que tenemos, pero mira, dice, ha hecho sobreabundar para con nosotros sabiduría e inteligencia. Y no se trata de esa sabiduría del mundo, que en algún lado en Santiago dice, hay una sabiduría humana y hay un conocimiento humano, incluso diabólico. Pero el Señor nos está haciendo sobreabundar, no es un poquito, sobreabundancia para con nosotros en sabiduría, inteligencia. Y el siguiente versículo habla de conocimiento del misterio de su voluntad. Mis hermanos, la revelación que el Señor está trayendo a nuestras vidas es algo maravilloso. En algún lado de la Escritura dice que son cosas que quisieron saber los antiguos y no pudieron, pero con Cristo se rompió el velo. Y a través de la vida de Jesucristo y de su Espíritu Santo, Él nos está trayendo una luz tan grande de estas verdades y maravillas de quién es Él y quiénes somos nosotros, el valor que tenemos. Miren, es un misterio que está siendo descorrido el velo por su beneplácito, porque a Él le place, a Él le encanta, a Él le gusta que sus hijos le conozcan, que sus hijos sepan sus planes. Él no quiere ocultarnos nada. Él se lo dijo a Moisés, ¿acaso le voy a ocultar, a Abraham pensó para sí mismo, ¿acaso le voy a ocultar a mi amigo lo que voy a hacer? No, primero le voy a decir para que él esté enterado de lo que voy a hacer. Si tú eres un hijo de Dios, eres más que amigo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tu Padre no quiere que andes a oscuras o ignorante de los planes que Él tiene para nosotros. Y sus planes son de bien y no de mal, dice la Escritura. Planes de bien, de un buen futuro, de esperanza, mis hermanos. Amén. Y todo esto con un propósito que lo dice en el versículo 10. Por favor, Ángel. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Va a llegar un momento en que toda rodilla, y eso lo veíamos hoy también en la alabanza, toda rodilla se doblará ante Él, ante ese Hijo de Dios que vino como Cordero y se humilló hasta una muerte de cruz. Pero ese Cordero es
que fue inmolado y que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y que fue inmolado públicamente en la cruz del Calvario como hombre, un día regresa, pero no regresa como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, a tomar su potestad como rey de reyes y señor de señores, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará ante aquel que es el Rey de la gloria. Eso es lo que está diciendo aquí Efesios 1:10 Pablo. Les está diciendo, viene ese día que toda esta obra que Dios ha hecho en la humanidad tiene el propósito de que todo se doble ante Jesucristo, el Hijo de Dios, en el momento preciso del tiempo que Él decida. Amén. Todo lo que está en el cielo, todo, como lo que está en la tierra. Amén. Pero no se queda allí. Todavía el versículo 11 y 12 nos habla aún más de ese valor que tenemos. Por favor, Ángel. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Sobre todas estas cosas de valor, el Señor nos habla de que somos herederos. Tenemos una herencia, la herencia de Cristo. Cristo era de solo Él, porque todo va a doblarse ante Él, pero Él va a compartir con nosotros esa gloria. Miren qué preciosidad de palabras de revelación que Dios le dio a Pablo, para que Pablo la dejara plasmada por escrito y para que nosotros tengamos hoy entendimiento de esta palabra que el Señor nos está hablando. Amén. Tú tienes un valor que no es posible medir en términos de bienes o de posesiones o de cosas materiales, porque al final de cuentas, como dice Efesios 2:10, que refuerza Génesis 1:26, somos hechura de Él, hechura de Dios y criados en Cristo Jesús para buenas obras. Él no nos crió para perdernos, Él no nos crió para que nos desecharnos, Él no nos crió para que viviéramos una vida de amargura y de tristeza lejos de Él, sino que fuimos hechos por Él en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas obras las determinó Él desde antemano, dice Efesios 2:10. Léelo si estás aquí, solo tienes que pasar la hoja. Dice en Efesios 2:10, las cuales Dios mismo dispuso de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. O sea, su obra es para que nosotros reflejemos verdaderamente quién es Él, su grandeza. Por eso es que Él dice, ustedes son la sal y luz en este mundo. Somos sal y luz y fuimos comprados con un bien que no puede ser cuantificado, que es la preciosa sangre de Jesucristo. Pero no solo comprados con sangre, que nos limpia, que nos purifica, que nos da vida, sino que también fue puesto un sello en lo más interior de nosotros, el sello del Espíritu Santo, el anticipo, las arras de lo que habremos de recibir cuando pasemos de esta vida, no cuando entremos a la eternidad, porque a la eternidad, yo no sé si tú ya te diste cuenta, pero ya estás en la eternidad. De alguna manera ya estamos como saboreando parte de ese inicio. Amén. Sí, pero todavía no, Amén. pero estamos saboreando. Amén, ¿no? ya tenemos la Biblia describe ese sello del Espíritu Santo como las arras, o sea, como la muestra, como una señal de lo que vamos a recibir cuando estemos junto a Él completamente. Y este es nuestro destino, mis queridos hermanos. Les dije 4 palabras y he hablado ya de 3. Ya hablé primero de origen. Hablé la segunda de propósito. Propósito, el Señor tiene ese propósito que estemos con Él eternamente y que disfrutemos de Él y de todas las cosas de Él. Y tenemos un valor tan grande que Él ha determinado de antemano qué es lo que vamos a recibir. Te pido que por favor antes, después de esta prédica, leas con detenimiento Efesios, lo que leímos hoy, y valores, déjalo subrayado, deja una señal, escribe la fecha de los que hoy entiendas.
Y hoy, en este momento, vamos a hablar del cuarto punto, esa cuarta palabra, que es destino, lugar, meta, el llamamiento supremo en Cristo Jesús. Tenemos un lugar a donde hemos sido llamados a estar. Ese destino, no solamente algunos le hemos llamado el cielo en alguna oportunidad, o sea, un lugar precioso, y uno dice, ¿cómo será el cielo? Hay hasta un libro que dice, van a haber perros en el cielo. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez lo vio. Pues qué bueno, me encantan los perros, y si van a ver, me alegro mucho que hayan perros, y que si van a ver bosques, y que si vas a ver cómo, uno se lo imagina de acuerdo a lo que tiene de referencia aquí en la tierra, lo bonito. Si usted ve una cascada, pues dice, las cascadas del cielo van a ser mucho más lindas, los bosques, los jardines, qué sé yo, lo que usted se imagine. Pero el destino que tenemos es más que un lugar, así como la eternidad es más que un tiempo. El destino es más que un lugar. El destino es una persona, es una presencia. Y dice Jesús en Juan 14:2, y quiero que nos acompañen en la Biblia, al Evangelio de Juan, a esta cita, porque esta cita nos da lugar, ese lugar de presencia donde quiere Dios llevarnos a la meta. ¿Cuál es esa meta? Juan 14, versículo 6, Ángel, por favor. Versículo 2. 14, versículo 2, perdón. Sí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el 3 también, si fueras. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué declaración poderosa de Jesús. Y la está diciendo en un momento a sus apóstoles, a sus discípulos que estaban en un momento de aflicción, mis hermanos. Como puede ser que estemos muchos en este momento, o que estén algunos en este momento, porque con la situación que estamos viviendo en el mundo, muchos hijos de Dios, no solo el mundo, muchos hijos de Dios han perdido tal vez la visión, han perdido tal vez el norte, como se dice, y no pueden ver con claridad. Pero Jesús les dijo en ese momento a sus discípulos que estaban en ese momento de aflicción y de angustia: no se turbe vuestro corazón, mi hermano, que no se turbe tu corazón. Eso es lo que te dice Jesús aquí en este evangelio, en el versículo 1. Hermano, hermana que me estás viendo, no se turbe tu corazón ante todo lo que estás viendo que está pasando. No se turbe. Si crees en Dios, dice, cree en mí también, dice el Señor Jesús. Cree en mí, en lo que yo estoy haciendo, en lo que ya hice y en lo que está destinado y preparado para ti. Y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo me voy. Y dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Él regresó a la casa del Padre, pero no a sentarse solo en el trono a esperar que todo pasara, sino regresó a preparar ese lugar especial que tiene para cada uno de nosotros. Y lo que dice en el versículo 3 es determinante: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Por eso yo estaba tan agradecida con el Señor cuando oía las alabanzas, porque el Señor me estaba confirmando el tema de esta mañana. Porque una de las alabanzas que hablamos es: el Señor viene y todo ojo le verá. Ese tiempo viene, mis hermanos, está cercano. El Señor Jesucristo regresa, viene otra vez. Y viene a tomarnos para sí mismo, viene a recogernos para estar con Él, para que donde Él esté, estemos nosotros con Él y disfrutemos de su presencia, de la eternidad, de su compañía, de su amor, de todas las bendiciones que Él ya declaró desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. Miren, yo corrí para llegar aquí porque esta parte que voy a hablar ahora es determinante, mi hermana. Todo lo que hemos visto es la belleza de la grandeza de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su justicia, de su poder, de sus deseos, de todo lo que Él es en su grandeza, que no alcanzan las palabras para hablar de Él. Pero para terminar este tema, quiero decirte
que hay también de parte de Dios una advertencia para nosotros sus hijos. El Señor nos advierte a través de toda la palabra que es una decisión personal el decidir por Él o contra Él. Y esa fue la palabra que en enero empezamos en Casa Josué a través de Ángel. El Señor nos dio esa palabra: conmigo o contra mí. Pero es una decisión de cada uno elegir bendición o la maldición. Es tu decisión decir quiero la vida o no, gracias, me voy para la muerte. Y lo dice, no la vas a buscar porque por el tiempo, pero la cita que puedes dejarla anotada es Deuteronomio 30, 19, 20, donde el Señor hablándole a Israel, que es una palabra tan actual para nosotros, nos lo dice también: ante ti pongo el cielo y la tierra, de que he puesto delante de ti la vida y la bendición, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Escoge pues tú. Es una decisión de escogencia personal, porque ya todo está hecho para que podamos tomar esa decisión de escogencia si aún no lo hemos hecho. Pero esa es una decisión primero de conversión y luego es una decisión diaria de decir: yo quiero contigo, Jesús. Una vez dijimos: Señor, sálvame, levántame, libérame. Ahora, cada mañana, cada momento tenemos que decir: Jesús, yo quiero contigo y voy para adelante porque te reconozco como mi Señor. No solo como mi Salvador, sino como mi Rey y Señor. Y te invito a que me acompañes a Ezequiel 18, donde hay una cita que refuerza este asunto de la decisión personal. No se trata ni siquiera de familias, es una cuestión de cada uno. Y vamos a ir a Ezequiel 18, en el versículo 4. Por favor, Ángel, si me puedes leer Ezequiel 18, en el versículo 4. Ezequiel en 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Señor está diciendo a través de este profeta: todas las almas, todo el ser humano, todo hombre criado a su imagen y semejanza le pertenece. No es que el hombre lo diga, Dios mismo lo dice. Y Él declara que cuestión, tanto el del papá de una casa, el padre o el hijo, cada uno en lo individual es de Dios. Y el alma que pecare, esa morirá. Y lo confirma en el versículo 20, lo esclarece un poco más el tema. Vámonos al verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Les decía hasta hace un momento, antes de empezar esta última parte, hablamos de cosas muy bonitas. Pero esto también es bonito, pero es bonito en otro sentido. Porque esto nos está el Señor advirtiendo a cada uno de nosotros, sus hijos. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino que lo vamos a ver ahorita también en el Nuevo Testamento, de la necesidad que tenemos de reflexionar, porque ya nos fue dada sabiduría, nos fue dado inteligencia y nos ha sido dado conocimiento de la voluntad del Señor, de ese misterio de la voluntad del Señor. Ahora pues es momento de tomar decisión cada uno, y no solo hoy domingo, o no solo ayer sábado, o mañana. Cada día que nos levantamos tenemos que tomar decisión, o con Cristo o contra Él. Escogemos cada día bendición o maldición. Y el que es injusto, dice aquí, la justicia del justo va a ser sobre él. Y el justo no es el que hace las cosas buenas, es el que ha confiado en Jesucristo, porque tenemos la justicia de Cristo que nos ha sido asignada. Pero la impiedad, la incredulidad, aquel que no quiere someterse a Dios y que no agarra las armas que el Dios le ha dado ya, porque usted ya es libre. Acuérdese, usted fue hecho libre por la sangre de Cristo, las cadenas han sido rotas. Si usted peca, hoy usted tiene la libertad de correr a los pies de Jesús y pedir perdón inmediatamente y no esperar a que lo agarren en la falta. O usted
pasa 1, 2, 3 días y se oculta incluso de Dios para no confesar su pecado. Esa es una torpeza. ¿Por qué? Porque usted es libre para llegar a los pies de Cristo, y ahí en el propiciatorio eterno hay sangre de Jesucristo, sangre eterna, para perdonarnos de toda falta y de todo pecado. Usted decide si quiere esa libertad, si quiere esa limpieza en su corazón, pero no solo es libre para pedir perdón, es libre también para reprender al diablo, y tiene el poder, porque a los que creen Jesús les ha dado el poder de echar fuera demonios y de hablarle a su carne y decirle: carne, en el nombre de Jesús te pones en la línea del Señor. Usted tiene el poder y tiene que tomar esas armas espirituales que Dios le ha dado. Amén. Amén. Es una batalla de todos los días, Amén. pero es una realidad. Antes éramos prisioneros del pecado, ahora somos libres en Cristo. Ahora es tu Así decisión es. Gracias, regresar a Señor. la cárcel, regresar a lo que dicen de los cerdos. No Sí, así regreses es. al lodo, Sí, al charco de los cerdos, porque eso es lo que estás haciendo con tu vida. Y por eso el Señor dejó sangre en el propiciatorio. Con toda esta sabiduría que Dios nos da, perdonen lo que voy a decir, se necesita ser muy tonto para regresar al vómito. Pero eso es una decisión humana. Eso Pero- lo decides tú. por eso, más que solo aquí, porque aquí podemos tener consecuencias en esta tierra, vamos a tener consecuencias de nuestras elecciones y decisiones. Pero Romanos, por eso les decía, en el Nuevo Testamento, el Señor nos da una palabra a través de Pablo. Romanos 14:10 es una de las citas donde habla del juicio del Señor. Y por eso, mis hermanos, nosotros no podemos quedarnos con solo la parte de identidad que habla de la bendición y de lo bueno y lo maravilloso que es Dios para nosotros. Esa es la parte que queremos tener siempre, y sí la tenemos a nuestra disposición. Pero debemos de elegirla, debemos de tomarla, porque nos han sido dadas las armas, nos ha sido dada la libertad, nos ha sido dado el poder del Espíritu Santo. Y en Romanos 14:10, Ángel, si la puedes leer. Sí, tremendo. Prepárese, mi hermano. Romanos 14:10 dice: todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Cada persona, por eso les dije, es una cuestión personal. En libertad, porque tú ya fuiste liberado. Nadie te obliga, tú eres el que eliges. Pero también vamos a tener de esta libertad que nos ha sido dada y de toda la bendición que nos ha sido derramada, vamos a tener la responsabilidad de dar cuenta. Y vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios. Y vamos a cada uno a comparecer. Por eso les decía, esta parte es fuerte, es dura, y a veces esta parte la dejamos de predicar porque no queremos asustar a nadie. Pero mis hermanos, no se trata de asustar, se trata de recordar. Dios es santo. Dios es santo. Y sin santidad no veremos a Amén. Dios. Necesitamos de Cristo constantemente y del Gracias. escrutinio del Espíritu Santo. Gracias. Que nos permita ver las sombras que hay Gracias, en nosotros, pedir la luz de Dios, pedir la gracia, para que viendo la oscuridad o lo que hay en nosotros que no agrada a Dios, confesarlo, ponerlo ante el Señor y permitir que Él nos limpie. Amén. Amén. Es muy importante esto. El Señor me despertó esta mañana. Y yo le pedía: Señor, por favor, esclaréceme. Y Él me puso en mi corazón que vamos a orar esta mañana. Vamos a orar porque el Señor, en 2 de Timoteo, a través de Pablo, porque toda la palabra es inspirada por Dios para hablarnos a nosotros. Amén. Y para darnos una instrucción. Amén. Y hoy esa instrucción dice que avivemos el fuego del Espíritu que nos ha sido dado. Amén. Tú recibiste en un momento en tu vida, recibiste a Jesucristo en tu corazón como semilla por medio de la fe. Y recibiste a Jesucristo, y en ese momento fueron rotas las cadenas y fuiste liberado y fuiste trasladado del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, y recibiste la vida eterna por medio de Jesucristo. Pero en este tiempo de vida, el mundo en el que todavía estamos, este mundo está
bajo el poder del maligno. Así y es. estamos en una guerra. Y debemos de pararnos como hijos de Dios con la armadura que Él nos ha dado, con las armas que Él nos ha dado, con las verdades de su palabra y tomarlos cada una de nosotros. Yo voy a dirigir esta mañana una oración en el nombre de Jesús, porque el Señor dice que no nos ha dado, no solo dice que avivemos el fuego del Espíritu que hemos recibido, y se lo dice Pablo a Timoteo, y yo te lo digo a ti: aviva el fuego que te fue dado por Dios en el momento en que creíste y recibiste la imposición de manos. Porque tú no has recibido un espíritu de muerte, de temor, de cobardía. No, mi hermano, no es para andar temeroso por la muerte porque nos vamos a enfermar. No es para andar temeroso y ay, ¿cuántos años voy a vivir? Soy joven todavía y peor si me voy a morir. No, no es para tenerle miedo a la muerte porque la muerte ya fue vencida. Es para tener un espíritu de poder y batallar contra el diablo, batallar contra tu carne, en un espíritu de poder para resistir al maligno, como dice Santiago, y entonces él huirá. Es un espíritu que hemos recibido de amor por Dios, para amarlo a Él, porque Él nos amó primero, y entonces ahora estamos capacitados para amarlo a Él, pero también para amarlo a nuestro prójimo, y para dominar esta carne que se opone a Dios, esto que es opuesto a Dios. Así que vamos a orar con el poder del Espíritu Santo, cada uno en su casa. Yo le estoy dirigiendo, pero toma autoridad tú en el nombre de Jesús. Tú que estás ahí como varón, tu mujer, por tu vida, joven, niño, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que estamos bajo tu cobertura, cubriéndonos con la sangre preciosa de Jesucristo, bajo el nombre glorioso que nos ha sido dado, el nombre de Jesús, nos ponemos esta mañana y venimos ante ti, Señor, personalmente. No venimos, Señor, como casa Josué, sino vengo yo ante ti. Vengo yo ante ti, Señor, a doblar mi corazón en tu presencia. Vengo a pedirte perdón, Señor, a confesarme delante de ti de todos esos pecados, de todas esas transgresiones, Señor, ofensas que en la libertad que tú me has dado yo he cometido, Señor, porque he elegido, Señor, opuesto a ti, porque he dejado que mi carne me gobierne, porque he dejado que mis pensamientos tengan control sobre mí, porque he dejado, Señor, que las situaciones causen temor en mi corazón, porque he dejado, Señor, de verte a ti, y he puesto mi mirada en el mundo, y he puesto mi mirada en mi propio corazón, he puesto mi mirada en los hombres. Perdóname, Señor Jesús, te pido que me perdones. Límpiame, Señor, en lo profundo de mi corazón. Arranca toda esa semilla de maldad, Señor. Quítala, Señor, y pon tu vida en mí, Señor. Haz que fluyan fuentes de agua viva en mi corazón, que se levanten como un canto de alabanza para ti esta mañana. Que sea liberada, que sea limpiada. Y si hay algo que te ha estado oprimiendo, que has sentido que te tiene atrapado, tú tienes el poder del Espíritu Santo, y con ese poder del nombre de Jesús, en este momento atamos toda entidad espiritual que se oponga al conocimiento de Cristo, que esté causando temor, que esté causando tristeza, que esté causando ansiedad, angustia, que esté causando que se sientas que no puedes más. En el nombre de Jesús te declaramos que Jesús murió por mí. Jesús murió por mí, pagó su sangre por mí en la cruz, y yo soy libre. No te pertenezco. Te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Te echo fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Te echamos fuera de nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Te vas fuera de nuestras casas. No tienes poder y autoridad sobre nuestras vidas, porque la sangre de Jesús está sobre nosotros, y ponemos esa sangre entre tú y nosotros.